Gálatas, así ya lo dejan marcadito, capítulo 5, desde el verso 19 al 23. Amén. Y lo dejan marcadito ahí. Hace un tiempito atrás, unos días atrás, escuché una prédica bastante fuerte que dio nuestro hermano Miguel Yáñez en la iglesia en Santiago. En la iglesia Manuel, sí, más precisamente, seguramente algunos han escuchado la prédica ahí a través de la página de la iglesia. Y el hermano Miguel, seguramente de parte del Señor, dio esa palabra de cómo hoy en día se puede notar dentro del pueblo de Dios, porque no hablamos de afuera, sino de adentro. Porque todo lo que hablamos es para edificar el cuerpo, es para que cada uno de nosotros seamos edificados y aprendamos a través de la palabra de Dios para que nuestras vidas verdaderamente tengan sentido, para que nuestras vidas verdaderamente sean transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y nos falta mucho todavía, muchos de nosotros, en esa transformación, por eso estamos aquí. Porque la iglesia es un lugar, una asamblea donde venimos enfermos para ser sanados por el Señor. Entonces es necesario la palabra, el aprendizaje, la enseñanza para con cada uno de nosotros. Y el hermano se refería a cómo dentro del pueblo de Dios se ve tanta arrogancia cuando no debería existir. Se ve tanta prepotencia. Se refleja la no sujeción al Espíritu de Dios. Por lo tanto, si un cristiano no está sujeto al Espíritu de Dios, menos se va a sujetar a las autoridades de la iglesia que Dios ha establecido dentro del cuerpo para guiar al pueblo. Y a través de ver esa prédica, también oraba y pensaba todo este tiempo atrás, qué palabra el Señor podría darme para edificar también a la iglesia. Y pensaba que como cuerpo de Cristo que somos nosotros, los que somos hijos de Dios, estamos preparándonos para ser arrebatados en algún momento por el Señor, para irnos con Él, como Él lo ha prometido en su palabra, y aunque algunos lo tengan por tardanza, es un hecho que va a suceder. Y siempre decimos va a suceder pronto, porque es lo que el Señor Jesús nos ha pedido que anunciemos y nos dice en su palabra que debemos hacerlo, que debemos decir y proclamar: Cristo viene pronto. Entonces esto es no para darnos temor, ni para asustarnos, ni para afligir nuestro corazón, sino que Dios lo hace para que cada uno de nosotros cada día medite en su propia vida personal, espiritual, emocional, y podamos ir preparándonos para ese momento que puede suceder en cualquier instante. No sabemos la fecha, no sabemos la hora, no sabemos cuándo. Puede que no sea este año, ni el otro, ni dentro de 10, ni dentro de 20 años, eso solamente lo sabe el Señor. Pero nosotros tenemos que ver las señales, y muchas de las señales ya están dadas. Entonces, como iglesia, como cuerpo de Cristo, se supone que cada uno de nosotros venimos preparándonos para ese acontecimiento día a día. Entonces, nuestra meta aquí en la tierra, ¿cuál debería ser? Aparte de la meta del propósito que Dios nos ha llamado a cumplir como cuerpo de Cristo, como iglesia, que es entregar el mensaje de salvación a los perdidos, a ser discípulos. ¿Cuál es la meta que nosotros deberíamos imponernos, por así decirlo, a cada uno, a uno mismo, y vos, cada uno para sí mismo? Es la meta de producir el fruto del Espíritu Santo. Todo lo contrario a lo que el hermano hacía énfasis de que hay mucha arrogancia. La arrogancia no es un fruto del Espíritu, sino de la carne. La no sujeción es un fruto de la carne y no del Espíritu. La prepotencia no es un fruto del Espíritu, sino de la carne. Y el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, tiene que producir el fruto del Espíritu Santo. Porque es lo único que nosotros vamos a llevarnos cuando el Señor nos lleve con Él. Es lo que nosotros vamos a presentar a Dios, esos frutos que hemos producido aquí. No nos vamos
vamos a llevar los dones, porque hay muchos cristianos que anhelan tener dones y está bien, pero hay muchos cristianos que anhelan dones simplemente porque quieren ser vistos. Quieren mostrar el poder que pueden tener. Es por eso que dentro de la comunidad evangélica en el mundo también hay mucha manipulación, porque hay muchos, lamentablemente, que manipulan a través de los dones que han recibido. Y sabemos que Dios un día les va a pedir cuenta, y hablamos de los falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos servidores de Dios, que solamente se sirven a su propia carnalidad. Entonces, nosotros no nos vamos a llevar los dones con nosotros, sino que vamos a llevar el fruto del Espíritu Santo que ha producido cada uno. Y esos dones sí es bueno que los anhelemos, porque los dones son las herramientas que Dios nos da a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos servirle aquí en la tierra al Señor y al cuerpo de Cristo, para que cada uno pueda crecer a través del don del hermano. Yo me favorezco de tu don y vos te favoreces de mis dones. Amén. Amén. Porque es así como Dios lo ha planificado y está escrito. Entonces, esos dones son para aquí, para la tierra. Por lo tanto, más deberíamos anhelar los dones para servirle, pero más deberíamos anhelar producir el fruto del Espíritu Santo. Dice la palabra acá en el libro de Gálatas, capítulo 5, 19 en adelante: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y hoy quiero hablarles sobre el fruto del Espíritu llamado mansedumbre y templanza. Algo que nosotros podemos notar dentro del cuerpo de Cristo, dentro del pueblo de Dios más bien, dentro del pueblo de Dios, y no hablo solamente de este pueblo, sino del pueblo en general. ¿Cuánta falta hoy, en este tiempo en el que vivimos, hace falta el fruto del Espíritu, mansedumbre? ¿Cuánta falta hace la templanza? Si nosotros hablamos de la mansedumbre como la describe el apóstol Pablo, tomando la palabra del griego, del original, tiene el significado de cortesía, tiene el significado de amistad, tiene el significado de afabilidad. Es una persona que tiene el fruto de la mansedumbre, es una persona que soporta la incomodidad. Es decir, la incomodidad en el trato con el otro. No hay queja en esa persona. Ese fruto solamente se manifiesta en aquellos creyentes que han rendido totalmente su vida a Cristo. Si no han rendido totalmente su vida a Cristo, es difícil que esa persona pueda tener el fruto de la mansedumbre. Entonces, la mansedumbre no es algo como muchas veces vemos, que pensamos que una persona callada, una persona muy calladita, una persona que se la aguanta todas, bueno, es una persona mansa. Jesús dijo: mírenme a mí, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Y hemos visto a Jesús en el relato bíblico que muchas veces explotó, no con ira, con enojo, explotó ante las injusticias, ante lo que no era del Padre. Muchas veces prácticamente se peleó, en buenos términos, con los fariseos, ¿sí? De hecho, tiró todo lo que había en el templo cuando vio injustamente que el templo de su padre, su propio templo, lo estaban usando para satisfacer necesidades de ellos, con ganancias deshonestas. Entonces, vemos a un Jesús manso que nos dice que nosotros debemos aprender de él la mansedumbre.
no un Jesús tímido y calladito. Entonces, confundimos mucho ese término pensando que una persona calladita, una persona que se las banca todas, que aguanta todas las injusticias calladamente, es una persona mansa. Y no, la palabra de Dios nos dice que la persona mansa es una persona que soporta la incomodidad, es decir, es tolerante. Va a tolerar quizás las injusticias que otro le haga, va a tolerar el maltrato de otro muchas veces, el menosprecio de otro, las malas palabras de otro pronunciadas contra esa persona mansa, pero la persona no es la persona verdaderamente mansa, va a tolerar todo eso, pero no va a guardar rencor en el corazón. Pero si una persona cristiana guarda rencor en el corazón, es porque todavía no logró adquirir el fruto de la mansedumbre. Es decir, una persona puede bancársela, no decirte nada y quedarse callado ante la injusticia, pero eso tragárselo, como decimos comúnmente. Y eso que se traga esa persona, con rabia adentro, con ira adentro, con enojo adentro, con rencor adentro, eso va contaminando el alma de la persona, va contaminando también su espíritu y va provocando una puerta de entrada al enemigo, porque le está dando el derecho legal al enemigo para que el enemigo tome esa puerta de entrada en el alma de esa persona, porque esa persona está enojada con el mundo, enojada con la familia, enojada con las injusticias, enojado con la iglesia, enojado con un montón de situaciones, enojado por la vida que le tocó vivir, enojado por un montón de situaciones sin entender que eso solamente le está dañando a sí mismo. Y eso el enemigo lo toma como puerta de entrada para que esa persona sea un cristiano amargado, un cristiano derrotado, un cristiano que no puede avanzar en su vida espiritual, un cristiano que retrocede, un cristiano que se queda en un punto y no puede avanzar, un cristiano que ve mal todas las cosas y ve mal a todas las personas, un cristiano que critica continuamente a otros, que critica el trabajo de otro, que critica la obra de otro, que critica, que cuestiona, que critica si una persona tiene o no tiene, que comienza a tomarle la mano a un sentimiento que se llama envidia. Entonces esa persona empieza a hacerse envidiosa también, porque empieza a codiciar lo que otro tiene. Entonces el enemigo empieza a tomar eso en contra del propio creyente, para que ese creyente no pueda avanzar en su vida espiritual. Y esto muchas veces esa persona no lo ve hasta que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en esa persona. Entonces el Señor nos dice que nosotros seamos mansos y humildes como Él. Y manso no es quedarse callado ante la injusticia, sino tolerar muchas cosas. Muchas veces el Señor te va a pedir que te quedes en silencio, pero buscando su presencia. Muchas veces el Señor te va a permitir que te defiendas, pero lo vas a hacer no desde el lado del rencor, sino del lado de la autoridad de parte de Dios. Porque un cristiano que defiende su posición también puede ser manso, porque no es que Dios te pide que te la banques toda, pero guardando rencor en tu interior, sino que Dios quiere que vos tengas tu corazón libre de toda contaminación. Entonces un cristiano manso es ese cristiano que soporta la incomodidad, pero conforme a la palabra de Dios. Pero para lograr eso hay que trabajar en eso. No solamente hay que trabajar en las emociones propias, cómo gestionar las emociones, sino que también hay que trabajarlo al lado del Espíritu Santo. Hay que trabajarlo con el Espíritu Santo. Hay que trabajarlo en tu vida diaria cuando vos te comunicas con el Espíritu Santo. Hay que trabajarlo en tu vida diaria cuando vos te enfocas en estudiar la palabra de Dios, cuando vos te enfocas en la oración, en hablar con el Padre, para que el Padre pueda sanar toda herida y para que vos vayas aprendiendo, porque esto es un aprendizaje que todos debemos hacer y que estamos haciendo. Un aprendizaje que es también para nuestro bien,
porque si nosotros adquirimos el fruto de la mansedumbre, vamos a poder vivir una vida también más tranquila en la tierra. ¿Por qué causa muchas personas cristianas sufren del estómago, sufren dolencia? No le atribuyamos todo a la falta de mansedumbre, pero hay muchas personas que se enferman porque guardan rencor. Hay muchas personas que, como dice el dicho, la procesión va por dentro y no pueden dormir bien, no pueden descansar bien, no pueden concentrarse en lo que hacen. Y estoy hablando desde niños que en la escuela no se pueden concentrar, porque son niños también que están cargando cosas, y vos me vas a decir, pero es un niño. Pero hemos visto casos de niños con falta de mansedumbre. A un niño podemos decir, bueno, es un niño, todavía está creciendo, le falta madurez. Pero cuando lo vemos en un creyente que se supone que ya debe estar maduro, entonces es preocupante, porque está hablando a los cuatro vientos y a gritos que esa persona cristiana no ha madurado en el Espíritu. ¿Y por qué no puede producir el fruto del Espíritu Santo llamado mansedumbre? ¿Por qué? Porque esa persona verdaderamente no está buscando la presencia de Dios. No se está rindiendo como se debe rendir a Cristo. Pensamos que venir a la iglesia el domingo es suficiente, pero no es suficiente. No es suficiente, sino que es algo que cada día nosotros tenemos que trabajar en nosotros, y como dije antes, al lado del Espíritu Santo y con el Espíritu Santo, para que Él pueda ir ayudándonos a que ese fruto pueda ser una realidad en nosotros y pueda ir creciendo, para que a través de Él podamos glorificar al nombre del Señor. ¿Cuándo te das cuenta que no tienes ese fruto? Cuando hay resentimiento en tu corazón, cuando alguien te menosprecia, cuando alguien habla mal de vos, cuando te enteraste que te criticaron, cuando alguien te ofende, sea real o no, pero en tu interior vas guardando ese rencor, ese enojo, esa rabia, aunque no lo quieras demostrar, pero eso está. Entonces hay resentimiento. A veces le llamamos comúnmente a las personas resentidas sociales, cuando son personas que es como que odiaran a todo el mundo. Odian a aquel que progresa, odia a aquel que tiene más, odia a aquel que logró más. ¿Por qué? Porque hay un resentimiento, y es porque hay una carencia. Entonces esa persona, al tener este problema y no verlo, se está afectando a sí mismo, porque no está presente el fruto del Espíritu Santo. Y como creyentes nosotros debemos trabajar en eso y buscar ese fruto. Ese fruto no nace de nosotros como plantas de la noche a la mañana. Cuando vos tienes una plantita, si vos querés que tu planta produzca limones, vos la tenés que cuidar. Si querés que produzca cualquier tipo de fruto, tu planta la tenés que cuidar, le tenés que dedicar tiempo, le tenés que abonar la tierra, tenés que hacer muchas cosas, sobre todo en este clima tan caluroso, tenés que hacerle muchos tratamientos a la planta para que la planta produzca frutos, ¿o no? Es así. ¿Cuánto más nosotros, para producir frutos, necesitamos trabajar en nosotros? Pero no desde nuestra posición de lo hago por mí mismo, sino desde la presencia de Dios en nosotros. Cuanto mayor presencia de Dios en nuestra vida, es mucho más fácil poder tener esos frutos del Espíritu Santo. Entonces es un trabajo diario que el Señor nos pide que hagamos. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Como dije antes, cuando vivimos una situación de injusticia, ¿cómo reaccionamos ante eso? Eso va a ser el detonante de que podamos darle la gloria a Dios, o el detonante de que deshonremos el nombre de Dios. Entonces, cada vez que vamos a reaccionar de una manera determinada, tenemos que interiormente decir: ¿a quién voy a glorificar? ¿Voy a glorificar a mi propia carne, a mi yo, o voy a glorificar el nombre del Señor a través de esto que me está sucediendo? No es fácil producir el fruto del Espíritu
pero tampoco es imposible, porque si Dios lo pide a través del apóstol Pablo, y claramente lo dice acá, es porque podemos lograrlo, no por nosotros mismos, sino con la presencia de Dios, con la presencia del Espíritu Santo. Podemos defendernos ante las injusticias, reprendiendo con autoridad en el nombre del Señor, pero sin faltar el respeto y sin guardar rencor. Entonces, para obtener esa mansedumbre, nosotros debemos trabajar, hermanos, en nuestras debilidades, reconocer cuáles son las debilidades que cada uno de nosotros tenemos. ¿Qué es lo que me cuesta más en mi vida personal, en mi vida interior, en mi vida, en mi relación con los demás, en mi relación con la iglesia, con el cuerpo de Cristo? Porque muchas veces se producen roces también en medio del cuerpo de Cristo. Y cuando se producen esos roces en medio del cuerpo de Cristo, la opción más fácil siempre de las personas es dejarse engañar por el enemigo y por su carne, dándole entrada al enemigo a través de su carnalidad y decir: me voy de la iglesia, me cambio de iglesia. Pero como esas personas no trabajaron el fruto para obtener el fruto del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Se van a otra congregación y les vuelve a pasar lo mismo. Se van a otra y les vuelve a pasar lo mismo. Se van a otra y les vuelve a pasar lo mismo. Y así, una y otra vez, porque no es el problema el lugar a donde estamos. El problema está en cada uno de nosotros, que no aprendemos a producir el fruto del Espíritu Santo. Entonces, una persona que tiene mansedumbre va a tolerar, no es ser tonto, sino es ser sabio. Vas a soportar, porque la misma palabra de Dios dice: soporta